darle la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué Central, ubicados en San Salvador, El Salvador, Avenida Masferrer Sur, número 163-B. Si viene por la ciudad, vénganos a ver, tenemos actividades casi todos los días por la tarde aquí en la iglesia y muy temprano por la mañana. Puede visitar nuestro sitio web www.iglesiajosue.org y ahí va a encontrar usted toda nuestra información o en nuestras redes sociales. Bienvenidos sean todos los que nos sintonizan a distancia. Vaya conmigo a la escritura, por favor, Evangelio según San Marcos capítulo 4. Evangelio según San Marcos capítulo 4. En lo que usted va ahí y encuentra eso en su dispositivo electrónico o en su Biblia de papel, estamos celebrando 202 años de independencia. Hace 2 días acá en Centroamérica y México se celebra la independencia de España en el año 1821, 202 años. Y el país celebra esa independencia, se desliga del reino de España. Ahora yo le hago una pregunta a usted, ¿cuántos años de dependencia celebra? ¿Cuántos años qué aniversario ha celebrado de dependencia? Dependencia al Señor. ¿Lleva usted la cuenta de cuántos años lleva de haber nacido de nuevo? ¿Se acuerda usted en qué año más o menos recibió a Cristo? En algún lugar. Esa es dependencia. Usted dejó de ser independiente, alejado de la vida de Dios y se volvió un hijo de Dios. Ese día, yo ya hice mis cuentas, 26 años. 25 de mayo de 1997. Entonces, nosotros tenemos que identificar siempre estas fechas importantes, así como se celebra con un gran desfile el 15 de septiembre en estos países, así mismo también nosotros tenemos que desfilar en nuestro corazón a través de la oración cada vez que recordamos el día y la hora en que entregué mi corazón a Cristo y me volví dependiente de Él. Bueno, Marcos 4 del 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Por eso hemos titulado este mensaje, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué le pasa a los cristianos ahora? ¿Por qué nos ha amedrentado una prueba? ¿Por qué nos ha amedrentado una situación complicada? Vamos a analizar este evento y otros más un poco más adelante para lograr entender por qué los cristianos nos logramos amedrentar en medio de las circunstancias difíciles, de un ataque satánico, de un ataque humano, externo. Hay 3 cosas que nos pueden causar ansiedad. Hay 3 cosas que nos pueden causar temor, hay 3 cosas que nos pueden causar tristeza. 3 tipos de pruebas que nosotros como seres humanos enfrentamos. La primera es la prueba física, problema de salud. La segunda es una prueba emocional, una pérdida, un fallecimiento de un ser querido, un divorcio, una ruptura. Y la tercera, que hay que tener muy en cuenta, es un problema espiritual. Y a veces se nos unen las 3. A veces tenemos, como decía nuestro pastor esta mañana, la tormenta perfecta. Para mí la tormenta perfecta es cuando se alinean estas 3 cosas. Estamos mal de salud, tenemos problemas emocionales y tenemos problemas espirituales. Y hay que poner todo en perspectiva y hay que empezar a ordenarlo todo para que no sea una sola confusión y pase lo que pasó en esta barca. Las barcas son medios de transporte muy comunes en la Biblia, pero Dios las ha usado de manera muy peculiar y vamos a analizar eso. Cada vez que alguien se subía en una barca con Jesús, se tenía que amarrar el cinturón porque algo iba a pasar, algo sobrenatural iba a suceder. Ese viaje no iba a ser normal.
cuando Jesucristo convocaba y decía, súbanse a la barca y vámonos, ya sabía la gente que no iba a pasar un viaje placentero, ni que iba a ir en primera clase de un crucero, sino que la cosa se iba a poner difícil. Pero muchas veces nosotros nos subimos a la barca sin darnos cuenta, y estamos subidos en la barca y estamos en medio de las circunstancias, y de repente nos encontramos amedrentados. Nos quedamos fríos, no sabemos cómo actuar, o actuamos por instinto, arruinando la tormenta más de lo que ya está. No es fácil estar en la barca. Pero por eso, en un momento dado, y esto vamos a recordar un poquito el Génesis, el libro de Génesis. ¿Recuerdan ustedes que hasta antes de la caída del pecado, Adán y Eva vivían tranquilamente en comunicación con Dios? Y cuando sucede lo que ustedes ya saben, que se comieron el fruto prohibido y está esta interacción con Dios, Dios llega y le dice, Adán, Adán, ¿a dónde estás, Adán? Y empezó a buscar a Adán, y Adán de repente salió detrás de un árbol y dice, sí, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Y qué te pasa?, le dice. ¿Y por qué estás tapado con hojas de huerta? ¿Y por qué estás detrás del árbol? Ah, porque tuve miedo, le dijo. Tuve miedo de que me vieras. En ese momento el Señor entendió lo que había sucedido. El miedo sale, el temor sale a raíz de una separación de Dios. El temor y el miedo no vienen de Dios, no vienen de su espíritu, sino que es algo implantado en el corazón de los seres humanos por Satanás en ese evento. Por lo tanto, esto va a ser de mucha utilidad para que podamos analizar este texto que ahora vamos a analizar. Pero quisiera recalcar un versículo que leímos cuando estábamos acá ministrando al principio. Salmos 34, del 4 al 9. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Algo implantado por Satanás en el corazón de los seres humanos. Dios tiene la llave, Dios tiene la herramienta, Dios tiene la pinza para poderlo extraer. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vamos a sobreponer este versículo o estos versículos de este salmo sobre la historia de la barca. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros los santos. En la barca podemos encontrar tres características. Si usted está subido en una barca y está metido en una tormenta ahorita, usted va a encontrar tres características en la barca. La primera es que hay una tormenta, la segunda es que hay pruebas y la tercera es que hay temor. Como dije al principio, subirse en la barca no necesariamente es un crucero de vacaciones. Estar subidos en la barca nos va a poner a prueba. Y eso es lo que encontramos. Así que vamos a analizar el texto. Y vamos a ir paso a paso para que usted entienda todo lo que ha sucedido. El Señor Jesucristo estaba en lo mejor de poder dar a conocer el ministerio. Y andaba de ciudad en ciudad. Y ubíquese usted en el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene alrededor de 25 kilómetros cuadrados más o menos. Son 25 kilómetros lineales entre la parte más del norte y la parte más al sur. El mar de Galilea o el mar de Tiberias es conocido también así. Es como un arpa y entonces está alargado de abajo y más grueso arriba. 25 kilómetros más o menos desde el punto más al norte hasta el punto más al sur. Y a lo ancho, en la parte más ancha, tiene alrededor de entre 12 y 15 kilómetros. Y todas esas ciudades eran en las que andaba Jesucristo sanando en las riberas de ese mar, que es un lago realmente de agua dulce. Entonces vemos cómo, para que ustedes tengan una idea, el lago de Coatepeque tiene alrededor de 16 kilómetros, entre 12 y 16 kilómetros es la parte más larga que hay, de costa a costa. O sea que este mar en Galilea es más o menos el doble de largo que el lago de Coatepeque. El lago de Coatepeque, para aquellos que nos ven fuera del país, es el lago más grande que hay en El Salvador, o uno de los lagos más grandes que hay en El Salvador. Entonces,
Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Ese otro lado estaba al fondo. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Despidiendo a la multitud, el Señor Jesucristo no tenía descanso. Él había estado sanando, Él había estado ministrando a las personas. Quizás no había comido, estaba muy cansado en su parte humana. Recuerden, era 100% hombre, 100% Dios, por lo tanto se cansaba también. Y entonces está la barca. Y los discípulos dijeron, bueno, aquí vamos a la barca. Sabemos que cada vez que Jesucristo se sube a una barca algo pasa, pero bueno, subamos. Y había también con él otras barcas. Dice que cada uno iba en su camino. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que casi se anegaba. Quiere decir que el agua estaba entrando en la barca. Los 12 discípulos que iban con el Señor Jesucristo eran pescadores, la mayoría de ellos. Uno era médico, el otro era un contador, pero la mayoría de ellos eran pescadores, conocían muy bien el trabajo, sabían lo que estaban haciendo. Y en esta historia dicen los expertos que para poder ir de un lugar al otro en ese mar, tenían que navegar más o menos 5 horas, 5.5 horas más o menos. Eso era lo que tenían que remar. Recuerden que ahí no habían motores fuera de borda, ni habían nada de esas cosas. Eran velas y remos. Entonces, para atravesar todo el mar de Galilea, tenían que remar 5.5 horas. Y cuando iban en medio de eso, se vino esta gran tormenta. Una tormenta horrible, un cruce de vientos, y esa agua empezó a entrar. Los conocedores, esa gente que había tenido toda esa experiencia, sabían que el agua estaba llegando a un nivel en el cual la barca se iba a hundir. Y entonces entraron en desesperación. Versículo 38. Y él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro. No le dijeron Dios Todopoderoso, no clamaron a Dios en ese momento, sino que apelaron a su parte rabínica, apelaron a su parte de líder espiritual. Le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estos hombres habían estado con Jesús viendo una cantidad de milagros. ¿Cuántas personas había sanado Jesucristo solo ese día? ¿Cuántos de endemoniados el Señor había liberado solamente ese día? ¿Cuántas personas había dado de comer solamente ese día? Y ellos estaban desesperados porque se iban a morir. Y entonces llega y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero que regresemos al versículo 35. Y dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Usted tiene planes en su vida y hay promesas de Dios que han sido hechas a usted, ¿sí o no? Usted ha orado por sus proyectos y Dios ha confirmado sus proyectos. Usted ha orado por su matrimonio y Dios ha confirmado su matrimonio. Ha orado por sus hijos y la cobertura de sus hijos ha sido prometida por el Señor donde quiera que vayan. El Señor le ha dicho a usted, voy a bendecir la tierra donde pongas la planta de tu pie. Voy a bendecir tu entrada y tu salida. Voy a bendecir tu simiente. Voy a bendecir a tu herencia. Te voy a dar vida eterna. Te voy a acompañar. Mas nunca Dios ha dicho, no vas a pasar ninguna tormenta. Eso nunca lo ha dicho. Nos va a bendecir y nos va a acompañar. Los planes de Dios se van a cumplir. Y el Señor dijo en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Eso se cumplirá. Pero en medio de la tormenta, ustedes y yo, en medio de las circunstancias y bajo el temor y bajo nuestro estado amedrentado, nos olvidamos de que Dios dijo, pasemos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado, sea como sea. No olvidemos nunca la orden de Jesús. No olvidemos nunca cuál es la meta de Cristo. Y la meta de Cristo era pasar al otro lado. Él nunca dijo, nos vamos a ir al otro lado en paz y tranquilidad y nos van a servir bien rico y vamos a ver una gran luna hermosa por todo el camino y van a ver qué bonito vamos a pescar. Eso no lo dijo el Señor.
Dijo, vamos a llegar al otro lado. Y entonces en ese momento ellos se despiertan abatidos porque iban a morir. Y entonces el Señor se levanta y dice, calla y enmudece, y cesó el viento. Es por supuesto una gran lección para estos 12 discípulos, porque ellos iban a tener que hacer multiplicar la iglesia cristiana. Y para poder predicar con denuedo y autoridad, necesitamos pasar por las tormentas de la barca. Necesitamos haber estado en una tormenta en la barca. Hay una maniobra que utilizamos en el avión y entrenamos a nuestros pilotos para esto. Y les digo, los subo al simulador de vuelo, no al avión, ¿verdad? Esto no se hace en el avión, sino en un simulador de vuelo. Y les digo, te voy a poner esta maniobra, que es una maniobra de emergencia. Pero necesito que lo veas y te va a salir mal a la primera. No vas a poder hacerla bien. Pero es necesario que la hagas mal. Y me dicen, ¿cómo así? ¿Cómo es necesario que la haga mal? Es que si la haces bien desde el principio, no sabes a dónde están los límites del avión. Necesito que lo lleves al límite y que te salga mal la primera vez para saber hasta dónde puedes llegar. La vida del cristiano es igual. Es necesario que nosotros pasemos la tormenta. Es necesario que estemos amedrentados un día para poder saber a dónde está el poder de Dios. Para poder predicar la palabra de Dios diciendo, ya pasé por esa tormenta y Dios estuvo ahí. Porque el plan de Dios era pasar hasta el otro lado del lago. Y lo vamos a hacer. Aún en medio de las circunstancias. Si usted está pasando una circunstancia difícil ahora y usted siente que el Señor está dormido en la popa del barco, tranquilo, tranquila. Es necesario que ustedes y yo pasemos por ahí para que haya una sacudida de nuestra parte, entremos a estado de amedrentados para poder ver la gloria de Dios. Cuando tenemos una vida muy fácil, cuando tenemos una vida muy tranquila, cuando tenemos una vida con todo bajo control, tanto en la parte espiritual, con la parte emocional, como en la parte física, cuando viene una sacudida de estas, entonces empezamos a buscar y a rascar a Dios. ¿Que no ves? Que se nos hunde la barca, Señor. Y Él se levanta y con una palabra solo dice, calla y enmudece. Y me imagino que eso era la parte fácil. Callar la tormenta y enmudecer el viento era la parte sencilla de Cristo. La parte complicada era hacer entender a los seres humanos su poder. La parte complicada era que nosotros nos enteráramos del poder de caminar o de navegar más bien en una barca con Jesús. Y esto es lo que sucede a continuación. Cayó el viento y hubo grande bonanza, salió la luna, se pusieron las estrellas muy bonitas, de repente había el agua como que era espejito, ellos iban navegando en su barca y entonces ahí viene la regañada del Señor. Los vuelve a ver, se les queda viendo a todos, me imagino que estaban todas las cabecitas así en la penumbra de la noche, ¿verdad? Uno sacando con una cucharita el agua que todavía estaba adentro. Y el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Que no tenéis fe? ¿Por qué Satanás ha puesto el temor en tu corazón? ¿Y por qué no has logrado superar el temor aun cuando yo estoy en tu barca? ¿Por qué te desarma Satanás de la manera que te desarma? ¿Por qué estáis así amedrentados? Pero no solo es eso, porque amedrentados podemos estar, pero que el Señor me diga que no tengo fe es más vergonzoso todavía. ¿Que no tenéis fe? ¿Que no saben quién soy? ¿Que no han visto lo que han visto en las riberas de estas ciudades en donde hemos andado? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Entonces ya no era el maestro. Le dijeron maestro hace un momento. Líder espiritual. O sea que ellos todavía, los discípulos, en las primeras etapas pensaban que Jesucristo era el líder espiritual. Y hasta ese momento se dieron cuenta que era el dueño, el fabricante, el hechor, el creador de los elementos. En ese momento ellos dijeron, ¿y este quién es? ¿A quién servimos? ¿Con quién andamos?
Y esta es la reflexión que nosotros como cristianos debemos tener un día como hoy. Entonces dijimos que hay tormentas, pruebas y temor. Cada vez que usted esté en una barca de prueba en su vida, va a encontrar una tormenta, va a encontrar una prueba y va a tener temor. Número 2. En la barca, después de haber encontrado estas tres cosas, debe haber fe. Debe haber fe. Usted no va a poder navegar al otro lado de la ribera del río, del lago, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Hay algunos que quizás están navegando los rápidos de allá, de un río tormentoso y turbulento, pero no va a llegar al final si no hay fe. Debe haber fe. Ahora lo voy a llevar, después de haber hablado de nuestro texto base y haberlo desmenuzado un poco, a otro texto en la Biblia, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Hay otra barca. No le digo que uno no se puede subir. Es igual que el apóstol Pablo. Yo creo que todos los ayudantes del apóstol Pablo, nadie se quería subir en barco con él, porque cada vez que se subía a un barco naufragaba. Siempre. Lo mismo era con Jesús. Cada vez que se subía, él decía, vámonos a la barca, allá sabían que venía algo. Lucas 5 del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, es el mismo lago. El lago de Genesaret es otro nombre al que se le da al lago de Galilea, al mar de Galilea. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón era el apóstol Pedro, por supuesto, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Había tanta gente, y él le dijo, mire, me puedo subir en su barca para que me sirva como una tarima, de manera que yo pueda ver a la gente. Y desde aquí yo les puedo predicar. Y entonces Simón aceptó. Sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro, que quiere decir reme para adentro otra vez, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Le estaba diciendo al experto. El Señor le dijo al experto Pedro, Simón todavía ahí, todavía no le había cambiado el nombre, y le dijo, vaya adentro, hermano, porque yo veo que usted ha venido aquí y no trae pero ni siquiera un cangrejo. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué viene vacía esta barca? Vaya de regreso, siga trabajando. Y él le dice, no, hemos estado toda la noche echando las redes y no ha habido nada, no va a haber nada. Cuando la noche está así, es perder el tiempo. Y entonces viene algo a continuación. Después del punto y coma está la clave para usted y para mí, para que las cosas funcionen encima de la barca. Mas en tu palabra echaré la red. Fe, dependencia, confianza. Quizá Simón había estado sentado en una partecita de la barca de él, oyendo cómo el Señor predicaba la palabra, cómo le enseñaba a esas multitudes. Estaba subido en su barca. Se subió a su barca, le dijo, ¿me podés poner la barca un poquito lejos y desde ahí voy a predicar la palabra? Y Simón en ese momento quedó impactado del mensaje. No sabemos qué predicó el Jesucristo en ese momento. No lo sabemos. Pero Pedro le dijo, no hay peces, pero después del poder que he oído en tu predicación, por tu palabra, echaré la red. Voy. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había llenado de él. Pero ¿cómo llega el temor tan rápido? Eso es lo primero, es como una arma de defensa que tenemos nosotros los seres humanos. Pero tenemos un montón de temores infundados, o tenemos un montón de temores también que son adoptados. Algo nos pasó cuando teníamos una corta edad y entonces le tenemos temor a las motos porque me caí de la moto, de la bicicleta, o le tengo temor a las arañas,
o le tengo temor a los ratones, o le tengo temor a lo que sea. Cada uno tiene sus fobias. Son temores. Pero este temor, ese temor de la autodefensa, de no entender lo que no tiene explicación, a veces nos infunde temor. Y no nos dejamos ir en la fe de Jesús porque no lo podemos comprender. Hace poco me comentaba una persona y me dice, casi soy bautizado por el Espíritu Santo. Ajá, cuénteme, ¿cómo fue eso? Casi, pero mire, llegamos a todo. O sea, yo estaba ahí, yo sentía la presencia de Dios, empecé a sudar. Y yo decía, sí, aquí viene la... Y de repente me dio temor por lo que estaba sintiendo. Era tan sobrenatural y entonces el Espíritu Santo dijo, te dejo en paz, te dejo tranquilo porque tenés temor. Hasta para recibir la unción del Espíritu Santo debemos dejarnos llevar. Pero hay temores que ponen barreras a la fe. Y eso es lo que sucede dentro de las barcas. Estamos tan amedrentados y nuestro temor forma una barrera. Y por eso el Señor se tiene que levantar y regañarnos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Pero ya vamos a ver las preguntas de Dios más adelante. Pero una cosa que sí quiero decirles, en las barcas de Jesús suceden milagros. Si hay tormentas, si hay tribulaciones, si hay temor, debe haber fe, habrán milagros. Hoy los voy a llevar a otra barca, Marcos capítulo 6, 2 capítulos más adelante de nuestro texto base de hoy. La otra barca, Marcos 6, 45 al 52. Y este es un versículo que también, o una porción que ustedes conocen muy bien. ¿Recuerdan cuando Jesucristo anda sobre el mar? ¿Recuerdan? Uno de esos milagros que retan a los elementos. Nadie puede andar sobre el mar. Pero oigan esto. Enseguida estaban siempre, nuestro texto hace la primera experiencia de la tempestad en el mar de Galilea, fue en el capítulo 4 de Marcos, y aquí estamos en el capítulo 6. Se está desarrollando el ministerio de Jesús. Él anda de ciudad en ciudad haciendo un montón de sanidades y predicando la palabra y esto y lo otro. Pues ahora está en este otro lugar. Y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Aquí lo están pasando a lo ancho. Estaban en Capernaum, si usted lee toda la historia. Capernaum estaba en el lado oeste del mar de Galilea. Y tenían que ir a Betsaida, que estaba en el lado este. Y esos eran más o menos 12 kilómetros. O sea que la travesía no iba a ser de 5 horas, sino que de unas 2 horas y media, más o menos. Y entonces enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betesda, en la otra ribera. Como ya había pasado el evento anterior, han de haber dicho, ups, ahora sí venimos sin Cristo aquí en la barca. A ver qué pasa. No sé, ¿qué hubiera pasado por su cabeza? Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, dice, ¿qué hizo Jesús? Me encanta esta parte, póngale atención, que sus ojos se pongan en este versículo ahorita. El Señor despidió a la gente y antes de alcanzarlos en la barca, se fue al monte a orar. Para que usted pueda salir de la tribulación o prepararse para la tribulación, tiene que estar en el monte de la oración. No puede ser que nosotros pretendamos estar en la barca con Jesús sin haber orado. Y Jesús después, muy cansado, después de sanar a un montón de gente, se fue al monte a orar. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Está bajando del monte, estaba orando por todo el mundo. Versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, viéndoles. Me encanta esta parte. Se va a orar el Señor. Y desde él donde está, los ve que están con gran fatiga porque el viento les era contrario. Usted está en la mirada de Jesús todo el tiempo. En medio de las circunstancias, él no estaba en la barca, no estaba dormido en la popa, no estaban en tribulación, ellos estaban remando
a contraviento en ese momento. Y el Señor desde allá, sin que ellos se dieran cuenta, los estaba viendo. Había orado por ellos en el monte. Cuando usted está pasando esta prueba que está pasando, que está difícil la situación, que está caliente el día, y usted está remando en contracorriente y siente que no avanza, cualquiera que sea su proyecto, sin darse cuenta, le aseguro que el Señor está en el monte orando por usted y le está viendo desde donde sea. No es cierto, escuche, no es cierto que llora en soledad. No es cierto que sufre en soledad. No es cierto que su tempestad la pasa en soledad. Jesucristo está en el monte viéndolo y orando por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está pendiente de nosotros donde quiera que vayamos. Sigamos leyendo. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Eso es más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea que ellos viajaban de noche. Y el Señor les ponía esos requisitos de ir al mar de noche. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, dijo, me tengo que apurar porque ellos ya van por la mitad del camino, que era, si toda la extensión eran 2 horas y media, 2 horas 30. Entonces él dice, bueno, ya llevan hora 15, me tengo que apurar. Y me da risa, de verdad, a veces mi mente es un poco ilustrativa, ¿verdad? Para poder entender las historias bíblicas. Entonces dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces yo se lo veo a Jesús. Corriendo sobre el agua, queriendo pasarles. Estaba la barca y ellos remando, sudaban y se cruzaban los remos, eran 12, y entre los 12, vaya, ya te toca a ti, Pedro, ya yo estuve media hora, dale tú otra vez, y ahí va Pedro otra vez y darle. Y de repente, venga Jesucristo corriendo, ¡hey! Queriendo pasarles en la barca. Yo no puedo entender en mi cabeza cómo él quería adelantárseles, quería llegar corriendo al otro lado de la barca, del lago, y les pasa por la par. Y entonces, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Esto me hace pensar ahora en la realidad. ¿Han visto ustedes unas noticias ahí que sale un señor diciendo que llevó 2 cuerpos de 2 extraterrestres al Congreso de México? Por favor. Eso no existe, una vez más, no existe. Ya salió el gobierno chino diciendo, señores, todo eso es una mentira, aquí nunca ha pasado nada. Y nosotros, los chinos, no tenemos evidencia de que nada de eso haya pasado, eso es invento allá de los americanos. No existen. Y entonces ellos pensaban en su mente humana, así como todo ellos se los quieren atribuir a los extraterrestres, que era un fantasma lo que estaban viendo, que iba caminando por sobre el mar. Y entonces, ¿qué pasó? Gritaron porque todos le veían y se turbaron. ¿Qué les dio? Miedo otra vez. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos iban duros, remando duro, en contra de la corriente, como usted ha remado en la vida. Como usted ha remado en momentos difíciles en su matrimonio, con momentos difíciles en su trabajo, con momentos difíciles en la parte económica, con momentos difíciles en su salud. Dijimos que esas eran los 3 pilares que nos pueden afectar en una tormenta en la vida de los seres humanos: la salud, las emociones y la parte espiritual. Yo soy, tengan ánimo, no teman. Y eso es a lo que ha venido Jesús aquí a decirles hoy. Tengan ánimo, soy yo, no teman, voy al rescate. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De cuáles panes? Bueno, el Señor acababa de alimentar a miles de personas. Eso sucede inmediatamente antes de esto. Y estos hombres, habiendo visto los milagros, todavía no entendían que su maestro, que el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, podía caminar sobre el agua.
Y número 4, en la barca, prepárese, abróchese el cinturón. En la barca habrán cuestionamientos. Una vez el Señor se sube en la barca y esté con usted, el Señor empezará a cuestionarle. Y el primer gran cuestionamiento que por supuesto tenemos en el texto base de hoy es: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué la iglesia de Cristo está amedrentada ante los ataques que hay, doctrinalmente hablando, en contra del Señor Jesús? ¿Por qué la iglesia de Cristo se amedrenta cuando tenemos que salir en defensa de la palabra de Dios y del mensaje del evangelio? Pero veamos cuál es el cuestionamiento de Dios. Y nos vamos a Marcos capítulo 8, versículo 14. Aquí hay otra barca también. No les digo pues que cada vez que hay una barca algo pasa. Así que si usted está subido en una barca de Dios con Jesús, espere que no va a ser de paz y de tranquilidad. Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo. ¿A dónde está el pan? Guardado en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El mensaje que el Señor estaba dando es: tengan cuidado, no se dejen convencer por la doctrina de los fariseos. Y el apóstol Marcos, el apóstol acá, él hace referencia a Herodes por la corriente de pensamiento herodiana, porque su predicación era mucho a este tipo de personas. Por eso escribe así esta parte del discurso de Dios. Y la levadura significa la contaminación. Tengan cuidado con la contaminación de la doctrina de los fariseos y de la doctrina de los herodianos. Eso quiso decir Jesucristo. Y vienen los discípulos, imagínese usted como que fuera yo, y discutían: ¿será que nos está diciendo lo de la levadura porque no trajimos pan? Nada que ver. A veces así me pasa a mí. Señor, ¿y por qué me estás diciendo esto? ¿Será que...? Y me voy por lo más efímero. Cuando el poder de Dios y el mensaje de Dios es más profundo que eso. Me está queriendo decir algo más trascendental. Tené cuidado con la doctrina que estás guardando en tu corazón. Tené cuidado con a dónde se te está yendo la mirada, a dónde se te está yendo el pensamiento. Tené cuidado, eso es lo que nos dice Dios. Y ellos pensando en el pan. Pero bueno, el pan estaba en la barca. Y ellos diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, entonces ahí viene el cuestionamiento en la barca. ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No, permitime, le está diciendo el Señor Jesús a ellos. ¿Estás en verdad pensando que te estoy diciendo acerca del pan? ¿No me has entendido? ¿No has agarrado la onda? ¿No has entendido el mensaje divino? Es el primer cuestionamiento. No entendéis ni comprendéis el segundo cuestionamiento. En verdad no has agarrado la onda. Tercer cuestionamiento: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Aún no ha llegado el Espíritu Santo dentro de ti para ablandar tu corazón y darte la sabiduría necesaria para salir de esta tormenta? Por eso estamos amedrentados. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Siguiente cuestionamiento: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Díganme ustedes aquí deben haber cristianos de ya algunos años, así como les dije al principio. Yo tengo 26 años de estar en Cristo. Y estoy seguro que si usted tiene un par de años de estar en Cristo, ha visto milagros. Ha visto cosas sobrenaturales suceder en su vida. Ha visto cosas que usted dice: esto solo puede haber venido de Dios. Entonces, en medio de las circunstancias, ¿por qué está amedrentado? Le hago esta pregunta: ¿no ha tenido ojos usted para ver los milagros de Dios? ¿No ha tenido oídos para poder darse cuenta que Dios se va a manifestar en su vida, aun cuando usted crea que la barca está anegada a la mitad y que ya se va a hundir? Por eso el cuestionamiento de Dios en la barca. Siguiente pregunta: ¿y no recordáis? ¿Ya se olvidaron de dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde hemos salido adelante? ¿De dónde el Señor ha hecho una reconstrucción de muchas cosas en nuestra vida y nosotros no recordamos eso? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas
llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Ay, ya sabemos lo que viene, Señor, perdónanos, Padre. 12 cestas, una para cada uno de ustedes, ha de haber dicho el Señor Jesús. No dice aquí. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? No comprendo cómo. Vuelvo a la pregunta, la cual titula este sermón. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué Satanás los ha llenado de temor? ¿Por qué estamos creyendo que esta barca se va a hundir cuando el mismo Jesucristo está sentado en la popa de este barco? ¿Por qué, iglesia de Cristo, estamos amedrentados que aún no hemos entendido? Y para cerrar, otra barca. Pero en esta vez no iba Jesucristo, iba el apóstol Pablo. Era su último viaje, iba rumbo a Roma. Y entonces le hago yo a usted una pregunta antes de terminar con este versículo. ¿Por qué temporada está pasando la barca de su vida? ¿Está con un cielo azul, con una gran luna bella y estrellado? ¿Cómo va a enfrentar los retos que trae esta navegación de su vida? Hechos capítulo 27, versículos del 22 al 24. El apóstol Pablo tenía que ir a Roma. El Señor le había dicho, es necesario que le prediques a los reyes. Y después le dijo más adelante, es necesario que vayas a Roma, vas a llegar a Roma. Esa era la orden. Pase lo que pase en medio de esto, tú tenés que llegar a Roma, porque ese es el plan. Así como le dijo a los discípulos en el Señor Jesucristo, pasemos a la otra orilla, ese era el plan y se cumplió. Asimismo se iba a cumplir, pero resulta que el barco en el que iba el apóstol Pablo naufragó. Se rompió en pedazos por una tormenta en el Mediterráneo que se llama Euroclidón. Pero en el versículo 27 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Es el apóstol Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Era cuando la nave estaba quebrando en medio de la tormenta. Pero escuche esto. ¿Quiere conocer usted la clave para poder escuchar ese cuestionamiento de Jesucristo en medio de la barca? Haga lo que hizo Pablo. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nadie se va a morir, le dijo el Señor. Nadie se va a morir. Habrá pérdida de la nave y de todo lo que hay ahí. Pero la misión es llegar a Roma. Vaya a la presencia de Dios y que el ángel de Jehová, que el ángel de Dios hable a usted en su corazón y le diga, calma, ¿por qué estáis así amedrentados? Esta tormenta va a pasar, porque la misión de Dios es llegar a su presencia a darle gloria. Señor, te damos gracias, porque hemos entendido que la batalla espiritual, el temor y lo difícil que se vuelve a veces la navegación en nuestra vida es con un propósito maravilloso. Pero tenemos que ser fuertes y recordar que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, glorioso y maravilloso Dios. Tu sueño no es descuido. Tu sueño es prueba de confianza. Y es por eso que hoy, Señor, la iglesia debe dejar de estar amedrentada. Y debemos enfrentar el temor. Debemos de enfrentar la tentación de Satanás de sentirnos derrotados, de sentirnos en angustia, de sentirnos tristes, de sentirnos con miedo. Porque ese, Señor, es uno de los daños que Satanás le hizo a los seres humanos en el huerto del Edén. El temor no viene de ti, Señor.
Es por eso que hoy la iglesia debe vencer el temor, en la confianza en Cristo Jesús. Solo tú eres Rey, solo tú, Señor. Yo sé que usted tiene cosas que arreglar con Jesús ahí ahorita, así que tómese un minuto o dos. Yo sé que usted tiene que contestarle algunas preguntas a Jesús. Yo sé que usted tiene que hacer un ejercicio de confianza hoy con Cristo. Pero si hay alguien aquí que no ha aceptado que Jesús es Dios, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha dado su vida por nosotros. Si usted no le ha dicho todavía, Señor Jesús, yo quiero que seas el Rey de mi vida, el Salvador de mi vida, no pretenda que Él va a estar sentado en su barca, ni pretenda que usted va a estar en la barca viendo correr a Jesucristo sobre el agua. Ese derecho o esa bendición está reservada únicamente a los hijos de Dios. Por eso le quiero pedir que reciba a Cristo como Señor y Salvador en su vida, si no lo ha hecho. ¿Y esto cómo se hace? Rindiendo nuestro corazón a Cristo y haciendo una sencilla oración, una muy sencilla oración. Dios es el que le va a perdonar los pecados, Dios es el que va a escribir su nombre en el libro de la vida, Dios es el que va a llegar a morar a su corazón. Todo eso no lo puede hacer ningún ser humano, solo Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es acompañarlo en una oración. Si usted quiere hacer esa oración, yo la hago desde aquí. Dura segundos, segundos maravillosos que van a marcar el resto de su vida. Si usted ahí en su lugar quiere recibir a Cristo, yo voy a hacer una oración desde aquí. Y ahí usted discretamente dígame, sí, yo quiero hacer esa oración, para saber que hay alguien aquí en la sala que quiere dar ese paso de fe. Incluya a Jesús en el barco de su vida. No pelee solo o sola esta tormenta. Necesita pelearla con Jesús. Habrá alguien esta tarde que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano ahí discretamente, ahí donde está, y diga, sí, yo quiero recibir al Señor Jesús como Salvador. Habrá alguien aquí esta tarde que quiera dar ese paso de fe, que no se vaya sin Cristo, que no baje a Jesús de la barca, o más bien que invite a Jesús a la barca. Habrá alguien que levante su mano esta tarde y que diga, yo quiero recibir al Señor como Salvador. Estoy seguro que puede haber alguien a través de redes sociales o medios de comunicación que quieran dar este paso de fe. Por eso le pido que ahí donde está, y si hay alguien aquí también que quiera dar ese paso de fe, aunque no levante su mano, hágalo ahí donde usted está con voz audible y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Súbete a mi barca, Señor, y guíame en medio de todas las circunstancias de mi vida y ayúdame a estar en tu presencia en la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de poder predicar este mensaje. Gracias, Señor, por lo que hemos descubierto en tu palabra. Gracias por tu congregación que pacientemente ha estado aquí escuchando, Señor, y llenando su corazón de esperanza, así como yo primero llené mi corazón de esperanza. Entrego a ti toda la honra y toda la gloria. Tú eres el centro de la predicación, Jesucristo mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien hoy entregamos toda la gloria. Te doy gracias, Señor. Lleva con bien a tu pueblo, guárdalos a todos, guarda sus hogares, guarda sus matrimonios, guarda, Señor, los noviazgos, guarda a sus hijos, guarda a sus nietos, pero sobre todo guarda los corazones de cada uno en independiente, en individual, para que la gracia y misericordia de Dios se manifieste en sus vidas, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene
una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino.